¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en día sábado en nuestro programa de salud, Camino a la Salud, con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar sin dudas nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Hoy vamos a conversar con el doctor Mauricio Sojo sobre una práctica quirúrgica que se denomina vasectomía. Dentro de la planificación familiar es fundamental, una decisión que tomará el varón, pero vamos a escuchar a continuación qué es concretamente la vasectomía. ¿La vasectomía en qué consiste? Consiste en la interrupción de los espermatozoides a través de los conductos deferentes, ¿sí? Con eso lo que estamos haciendo es cortar el paso de los espermatozoides y bueno, todo aquel hombre que desee ya dar por finalizada su fertilidad es un método válido. Es un método obviamente definitivo, ¿no? Hay métodos que son reversibles como el preservativo, pero bueno, el hombre cuando ya quiere poner un cierre definitivo a su fertilidad, se usa este método como un definitivo. Es una práctica quirúrgica que es mucho más sencilla que en el varón que en la mujer, en cuanto al tema de anestesia y en cuanto al tema de internación. En el varón es una sedación que se revierte a los 30 minutos y a la hora y media se va a su casa, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es, como te digo, cortar el paso de espermatozoide a través del conducto, o sea que también ahí se derriban algunos mitos, que es que muchos hombres tienen miedo de que se le va a alterar la fertilidad, las relaciones, le va a alterar las relaciones o le va a disminuir el líquido seminal, y no es cierto, ¿sí? El líquido seminal siempre va a estar, las relaciones van a seguir iguales, nada más lo que acá estamos haciendo es que los espermatozoides, cortar y que los espermatozoides no estén suspendidos en el líquido seminal. Es imprescindible conocer sobre la secuencia de esta práctica quirúrgica, el antes y el después. El paciente lo que se hace es internarse media hora antes de la cirugía. La cirugía se hace con una leve sedación, ¿bien? ¿Por qué? Porque antes las hacíamos con anestesia local, pero bueno, hay pacientes que son muy nerviosos o pacientes que les da mucha impresión. Entonces, en ese caso lo que hacíamos es directamente, o por ahí nos tocaba en el campo estéril. Entonces, por ahí lo que hacíamos en ese momento es dormirlos un ratito para que estén tranquilos y nada, lo que se hace es, se repara la bolsa escrotal, se busca el conducto deferente, se hace una pequeña incisión y a través de ahí se extrae y se corta el conducto deferente. ¿Bien? Tanto de los dos lados, del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? El paciente, una vez que se recupera, se termina finalizada la anestesia, vuelve a su habitación y a la media hora se va a su casa. Es imprescindible un diálogo, el llegar a acuerdos cuando un varón convive con su pareja, el tomar una decisión de someterse a esta práctica quirúrgica es interrumpir la posibilidad de tener hijos o no. ¿O no? ¿Por qué? Porque hay un sistema de criopreservación de espermatozoides muy interesante para que lo conozcas. Vamos a escuchar al profesional a continuación. Cuando el varón ya viene para hacerse la vasectomía, ya viene con esa decisión ya tomada, ¿sí? En el caso de que
no tengan la decisión. ¿Por qué? Porque cada vez hay más chicos jóvenes que quieren hacerse la vasectomía. Bien, porque la prioridad de nuestros abuelos no es la misma que nuestros padres, y la prioridad de nuestros padres no es la misma que la de los chicos ahora, y pues también un hijo implica un costo. Entonces, bueno, cada generación va cambiando sus prioridades. Entonces, en el caso de que aquella pareja que veamos que no lo tiene tan decidido, recomendamos, sobre todo en el varón, hacer una criopreservación en un banco de semen, por si el día de mañana se llega a arrepentir, para que no tenga que pasar por otra cirugía y directamente usar ese semen que está criopreservado. Hay lugares que ya están establecidos, que también lo hacemos en aquellos pacientes que se van a someter a una terapia oncológica, que hay altas chances de que destruya las células madres, sobre todo las espermatogonias. Entonces, antes de hacer una quimio, se manda a criopreservar. Hablar de espermatozoides que se encuentran congelados en un lugar adecuado, pero luego, ¿cómo pueden utilizarse? ¿De qué modo? Pues el ginecólogo, de acuerdo a cómo lo vea a su pareja, el método que va a elegir son métodos de baja complejidad o métodos de alta complejidad. De acuerdo a cómo el ginecólogo, especialista en fertilidad, la vea a su pareja, todo va a influir si tiene tapadas las trompas, recuentos folículos, bueno, todo eso el ginecólogo lo va a tener en cuenta. Entonces, en base a eso va a ver si hace un método de baja o de alta complejidad. En ese diálogo, en esa negociación dentro de la pareja, ¿quién se somete a una práctica quirúrgica para justamente evitar más embarazos? ¿La mujer? ¿El varón? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué sugiere el profesional? El varón es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque la mujer, bueno, tiene que hacer la anestesia general, tiene que hacer una internación, se hace una anestesia general. Entonces, bueno, en términos de profundidad es más costoso en la mujer que en el varón. El varón es la sencillez del método hace que lo sea más ágil, que el procedimiento sea más ágil. Y él al día siguiente ya puede estar haciendo su actividad normal. La pregunta del millón, y muchos deberán estar haciéndosela desde el otro lugar, desde casa. ¿Qué pasa con la actividad sexual? Inmediatamente uno, realizada esta cirugía, ¿se verá interrumpida esa actividad? ¿Deberá seguir protegiéndose? Vamos a escuchar. Lo que hay que tener en cuenta es que no es un método inmediato, ¿sí? O sea, que no es un método que se ligan los deferentes y el efecto es inmediato. O sea, el varón y la pareja se tienen que seguir cuidando por lo menos los próximos 2 meses posteriores a la cirugía, ¿sí? A la vasectomía. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho anteriormente es que acá se ligan los deferentes, pero por delante de donde se ligó siguen quedando espermatozoides. Entonces, a los 2 meses se hace un espermograma. Si ese espermograma dio negativo o asospermia, ya el paciente ya puede tener relaciones, o la pareja ya puede tener relaciones sin protección. Profundicemos a continuación sobre el postoperatorio, en lo inmediato. ¿Qué medidas o qué cuidados hay que tener? El reposo por lo menos son 48-72 horas, nada que, por ejemplo, andar en bici, andar en moto, nada que traumatice sobre la zona operada. Si bien hay muchos que lo subestiman, pero bueno, por más chiquitita que sea la incisión, no deja de ser una cirugía. Entonces, por ahí siempre se recomienda, si bien uno se puede reincorporar a su vida el otro día, al día siguiente, se recomienda cierta precaución. Más que nada porque por el hecho de los microtraumatismos pueden generar una inflamación testicular. Doctor Mauricio Sojo, ¿hay contraindicaciones para este tipo de práctica quirúrgica? Contraindicación. Generalmente se está usando mucho, y sobre todo aquellas parejas que han transitado un embarazo, sobre todo la mujer, muy difícil, o que su pareja no puede volver a quedarse embarazada porque corre riesgos.
cada vez se está usando y cada vez hay más conciencia, ¿no? Sobre todo de parte del varón. Antes tomaba la iniciativa la mujer, ahora el varón es el que más se está animando a dar un paso al frente, ¿no? La provincia de San Juan está a la altura de las circunstancias. Los profesionales se encuentran capacitados y es una práctica hoy que gana terreno. El profesional está capacitado y bueno, es una técnica que cada vez se va haciendo más, porque como te digo, cada generación va marcando sus prioridades y la generación de ahora es como que es distinta. O sea, nosotros veíamos a nuestros abuelos que tenían 8, 9, 10 hijos, nuestros padres 4 o 5 hijos y cada vez la generación quiere que va, por eso también es la causa de la natalidad que están disminuyendo, ¿sí? Porque la generación de ahora tiene otras prioridades, ¿sí? Entonces, bueno, cada vez hay chicos más jóvenes que quieren hacerse la vasectomía. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste, a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Y en minutos cuando volvamos, estaremos hablando sobre las hemorroides y la enfermedad hemorroidal. Muy interesante porque hay técnicas mínimamente invasivas para poder resolverlo. En el mes de la danza, el Teatro del Bicentenario presenta Mujeres Argentinas, la emblemática obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, una versión coreográfica con danza, música y voces en vivo. Producción original de nuestro teatro, 25, 26 de abril y 2 de mayo. Entradas en boletería y tuentrada.com. Teatro del Bicentenario, 10 años. Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. San Juan Gobierno. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Pagá online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro
cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Rubén Balmaceda es médico proctólogo. Es necesario hacer referencia a la enfermedad hemorroidal. Hablar de las hemorroides y una gran confusión. Hablar de hemorroides es algo natural que tiene el organismo en el ser humano, pero hablar es importantísimo sobre las técnicas frente a una enfermedad hemorroidal hoy mínimamente invasivas. Vamos a escuchar la introducción. ¿Qué son las hemorroides? ¿Qué función tienen en el organismo? Las hemorroides son estructuras normales del canal anal, son unas almohadillas de tejido que están en las paredes del canal anal, que la función que tienen es que el ano cierre de forma hermética, es decir, tiene una función en la continencia. Y al enfermarse ese tejido, esas almohadillas, nosotros hablamos de la enfermedad hemorroidal, que es lo que la gente coloquialmente dice las hemorroides, pero en realidad las hemorroides son un tejido normal que todos los tenemos. Se puede observar en algunos pacientes, sobre todo pacientes que tienen un exceso de peso o en las chicas embarazadas. Ese tejido se dilata, se llena de sangre y son muy fácilmente observables. Doctor, lo interrumpo aquí un momento. ¿Esto que acaba de mencionar es el principal factor predisponente o hay otros también? La enfermedad hemorroidal tiene varias causas. El 60% de los síntomas hemorroidales o de los pacientes que tienen patología hemorroidal se puede explicar por una predisposición genética del paciente. No se conoce bien el mecanismo, pero esos pacientes tienen una tendencia a tener los tejidos muy laxos y entonces las almohadillas aumentan de tamaño y se inflaman o duelen o se salen o sangran. Y después tenemos el restante 40%, son factores adquiridos o factores ambientales. Muy importante la obesidad o el exceso de peso. Otra causa de aumento de la presión intraabdominal, como es el embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas en la última parte o periparto o puerperio van a tener síntomas hemorroidales. Y después hábitos relacionados con la defecación, como por ejemplo evacuar muy duro, hacer mucha fuerza para evacuar o tener mala técnica evacuatoria, que quiere decir que te sentás mucho rato, haces mucha fuerza, posiciones inadecuadas para evacuar. Y bueno, y todo eso también relacionado con la dieta, dietas con poca fibra, dietas con mucha comida procesada. Todo eso son los factores ambientales o adquiridos para poder desarrollar la patología hemorroidal. Lo detengo aquí, doctor, nuevamente, porque acaba de mencionar la dieta como uno de los factores predisponentes y hablar de una dieta es hacer referencia a los picantes, porque mi vecina me dice, basta de consumir picantes porque la verdad que te va a dar hemorroides, o hablando correctamente, enfermedad hemorroidal. ¿En realidad es así o no? Es un tema muy interesante. Bueno, es parte del folclore popular de que la comida picante o muy condimentada puede generar hemorroides. Y es cierto que si uno come algo picante y tiene algo lastimado en el ano o algo inflamado, el picante va a exacerbar los síntomas. Lo mismo que si comes algo picante y tenés una afta o una ulcerita en la boca, te va a arder mucho más. Es exactamente lo mismo. Pero en un ano que es normal estructuralmente, el hecho de comer picante no predispone a los pacientes a tener hemorroides. De hecho, se cree que al contrario, esto es algo más evidencia por ahí un poco experimental, no poblacional, pero se cree que al contrario, porque la comida picante generalmente tiene fibra porque son vegetales y la capsaicina puede aumentar un poquito la motilidad del intestino, puede mejorar la defecación, puede mejorar la sensorialidad del intestino, eso relacionado con el colon irritable, puede mejorar la flora. No quiere decir que recomendemos que coman los pacientes picantes, pero no debería ser una causa de
de patología hemorroidal en enanos estructuralmente sanos. Si hay alguna enfermedad, los picantes o el condimento van a hacer que la enfermedad aumente sus síntomas y que el paciente esté más molesto. Doctor Balmaceda, ¿cuáles son los principales síntomas, manifestaciones? Los síntomas de la hemorroides son muchos. Los síntomas más típicos son el prolapso, la sensación de que algo se sale de adentro del ano después de defecar. El sangrado también, que es un sangrado que tiene unas características muy especiales. Es una sangre bien roja, bien fresca, que cae como gotitas en el inodoro. No viene mezclada, sino que cae como gotitas o se ve en el papel higiénico. Y también puede generar, sobre todo las crisis hemorroidales agudas, puede manifestarse con dolor, con algún bulto doloroso de aparición brusca de un momento a otro. Esos son los síntomas más típicos de las hemorroides. Después hay síntomas atípicos que llamamos, como por ejemplo la picazón en la zona del ano, molestias no relacionadas con la defecación, tipo puntada o pinchazo. Esos síntomas a veces hay que estudiarlos un poquito más, pero eso sería la sintomatología. La verdad que hablar de hemorroides, de enfermedad hemorroidal y concurrir al profesional médico, y me da pudor, me da pudor. Prefiero acudir a la farmacia, buscar estos productos que tanto están promocionando, cremas, algunas pastillas. Quizás me dan resultados. ¿Será? Vamos a escuchar al profesional qué es lo que dice al respecto. El tema es muy importante. Toda la patología perianal, periorificial, le genera mucha vergüenza a las personas, bueno, igual que la patología genital. Eso es una gran limitante para los pacientes, buscar ayudas o buscar turno. Entonces, bueno, buscan todas estas vías alternativas, la indicación del farmacéutico, la indicación de amigos, familiares o lo que pueden encontrar por las redes, o actualmente lo que le podemos preguntar a la inteligencia artificial, que a veces también los pacientes buscan mucha ayuda en esos recursos. La mayoría de los preparados que vienen en la farmacia, tanto las pastillas vía oral como las pomadas para colocación tópica, tienen algún efecto beneficioso. Las pomadas generalmente tienen un poquito de corticoide, que es un antiinflamatorio, y tienen anestésico local, entonces eso lo suele mejorar a los pacientes, aunque sea de manera transitoria. Y las pastillas, hay una que es muy conocida, tiene una droga que se llama venotónico, que genera una mejora en la circulación venosa, entonces también tiende a disminuir la inflamación y disminuir el tamaño de las hemorroides si le están molestando al paciente. El tema es que muchos pacientes tienen síntomas en el ano y no son hemorroides, entonces en ese caso a veces el tratamiento no es el correcto y algunos de estos medicamentos son bastante costosos. Entonces la sugerencia es que el paciente por ahí venza esa barrera de la vergüenza, sobre todo si el síntoma ya es demasiado molesto o si ya ha intentado estos tratamientos y no le ha hecho efecto, bueno, que intente vencer esa limitante y que consulte, porque algunas veces el tratamiento es mucho más sencillo, mucho más económico y mucho más rápido que todos estos recursos que tiene el paciente, que a veces no son dirigidos al diagnóstico que en verdad tiene. Hay distintas situaciones tal cual describió el profesional que puede darse en esa zona. Es importante entonces hacer un diagnóstico y poder diferenciar. ¿Cómo se realiza? La ventaja que tenemos los médicos que nos dedicamos a esto es que la gran mayoría de esta patología la podemos observar directamente con el examen físico, con el interrogatorio, preguntándole al paciente cuáles son los síntomas, el tiempo de evolución, con qué se relaciona, cuándo aparece, cuándo se le mejora. Y después revisándolo al paciente, solamente mirando, tenemos más del 90% de los diagnósticos. Entonces, bueno, de vuelta, sugerirle al paciente que consulte, que muchas veces eso va a cortar un montón el tiempo de mejoría y el paciente va a poder volver a sus actividades mucho más rápido. Sí, hay 3 causas muy importantes de dolor anal, que es uno de los síntomas más frecuentes y que el paciente le molesta mucho,
que sí rápidamente se pueden diferenciar según las características del dolor. El dolor hemorroidal generalmente es de comienzo brusco, de un día para otro, muchas veces relacionado con algún problema de la defecación, o un episodio de constipación, o un episodio de diarrea, y ese dolor es máximo el primer día y después con el correr del tiempo va mejorando y suele ser permanente y asociado a un bulto que el paciente se lo autopercibe. Otras dos causas de dolor anal frecuentes son el absceso perianal, donde la cronología del dolor es la inversa. Ese dolor empieza muy leve y a medida que va pasando el tiempo el dolor va aumentando gradualmente hasta hacerse un dolor insoportable y permanente. Y tercer causa de dolor anal, también muy frecuente, que de hecho es la causa más frecuente de dolor anal, es la fisura anal, donde el dolor se relaciona sí o sí siempre con la defecación. El paciente defeca y tiene un dolor postdefecatorio que demora minutos hasta horas en mejorarse, pero en algún momento llega a estar bien. Y esto el paciente lo nota a lo largo de las semanas o de los meses que el dolor no tiende a la mejoría. Eso por ahí sería una pequeña guía para darse cuenta cuál es la causa del dolor anal, que es el síntoma más frecuente y que más lo asusta al paciente. Escuché hablar también a mi vecina de someterse a una práctica verdaderamente cruenta para resolver su problema de hemorroides, su enfermedad hemorroidal. Y la verdad que me detiene el concurrir al profesional médico justamente por este tema. Y si al comienzo del informe hicimos referencia a que en la actualidad hay técnicas mínimamente invasivas para resolver, ¿qué tiene para contarnos el profesional? Vamos a escucharlo. Es un tema muy importante porque una segunda limitante que tienen los pacientes para buscar ayuda, para buscar tratamiento, es el miedo que tienen a la cirugía de hemorroides. Todos tenemos algún conocido que se ha operado de las hemorroides y que ha tenido un postoperatorio muy tórpido, con bastante dolor, con mucha alteración de la calidad de vida, transitorio, pero sí la pasan algunos pacientes bastante mal. Eso a veces impide o limita a los pacientes de buscar ayuda porque tienen miedo que les ofrezcamos directamente cirugía. Entonces, en realidad el tratamiento de las hemorroides tratamos de hacerlo escalonado, empezar por las cosas menos agresivas y dejar la cirugía como un último recurso. Siempre, sobre todo la patología crónica, le vamos a dar al paciente tratamiento médico, las pastillas, las cremas, modificar estos factores evacuatorios que yo te mencionaba hace un ratito, tratar de mejorar un poquito la dieta, la calidad de la alimentación, la técnica evacuatoria, disminuir un poco de peso, y con eso gran porcentaje de los pacientes se mejoran los síntomas. Y después tenemos los tratamientos no quirúrgicos y los tratamientos mini-invasivos, que son varios. Eso hay que ajustarlo a cada paciente. ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? Una mejoría sostenida y con poco dolor en el postoperatorio. Algunos tratamientos son directamente indoloros y con una rápida reinserción del paciente a sus actividades laborales. Por ejemplo, tenemos la ligadura elástica de hemorroides, donde en la base del hemorroide ponemos un pequeño elastiquín estrangulando el tejido. Eso se hace en una zona del recto donde ya no hay sensibilidad al dolor. Eso es un procedimiento totalmente indoloro para el paciente. A veces se puede hacer bajo anestesia general, pero en el postoperatorio no siente nada. El paciente puede volver a trabajar al otro día. Y ya dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos un procedimiento que es bastante novedoso, que se publica por primera vez en los últimos años de la década del 2010 en Italia, que es la fotocoagulación hemorroidal con láser. Eso lo que se hace es tratar de destruir el tejido hemorroidal respetando la capita más superficial, que se llama mucosa, que es donde están las terminaciones nerviosas del dolor. Entonces nosotros para el láser lo que hacemos es colocar un cablecito dentro del hemorroide y quemar el relleno del almohadoncito o del tejido que yo te mencionaba recién, respetando esos nervios. Eso es una cirugía, sí molesta un poquito, no es un procedimiento indoloro, pero sí es significativamente menos doloroso que la cirugía convencional de hemorroides, y el tiempo de dolor se extiende por mucho menos días y el paciente se puede reinsertar rápidamente a sus actividades laborales y deportivas. Es decir, estaba mencionando dos ejemplos, tenemos un montón de armamentario para ofrecerle a los pacientes. Obviamente el tratamiento siempre tiene que ser dirigido
a lo que tiene cada paciente. Cada tipo de patología tiene sus indicaciones y también, bueno, tenemos que ver el paciente, sus preferencias, su tipo de trabajo, su salud general y, bueno, y ahí definimos el tratamiento adecuado y correcto para cada persona. Aparecieron las manifestaciones, la sintomatología, concurría al médico, me sometía a un tratamiento, pero ¿cuál será mi futuro? ¿Cuál es el pronóstico para ese paciente? Vamos a escucharlo en el final del informe al doctor Rubén Balmaceda. Eso es muy importante. Yo creo que la nueva aparición de la patología hemorroidal es directamente proporcional a la modificación de estos factores que mencionábamos primero. Obviamente el factor genético eso no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar el exceso de peso, la mala técnica defecatoria, la constipación, que eso es una de las causas principales. Eso sí lo podemos y lo tenemos que modificar. De hecho, muchos pacientes que ya sabemos que van a necesitar operarse, les hacemos todo este tratamiento de antes para que el paciente ya vaya adecuando sus hábitos y con eso disminuimos mucho la posibilidad de que en el futuro recidiven los síntomas. Cada tratamiento tiene su porcentaje de recidivas. El mejor tratamiento, el que menos posibilidad de recidiva tiene, es la cirugía convencional, que tiene menor a 10% de posibilidad de que vuelvan a aparecer los síntomas. Los tratamientos menos agresivos por ahí tienen un poquito más de posibilidad, pero bueno, siempre dependiente de que el paciente cambie los hábitos, mejore la dieta y se cuide con todas estas cosas que yo te mencionaba recién. Pero bueno, hoy disponemos de tratamientos muy buenos y bueno, el tratamiento ideal es el tratamiento menos invasivo, que le genere el menor dolor posible al paciente y que le genere una mejoría que sea sostenida en el tiempo. La patología hemorroidal no la tratamos en función a lo que vemos al paciente, sino a su calidad de vida. Entonces tratamos lo que le molesta y nos ajustamos a tratar de mejorar eso, de mejorar su molestia. El sangrado, el bultito que se le sale, la picazón, el dolor, eso es lo que vamos a tratar de mejorar y mantener esa mejoría en el tiempo. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa, pero te pido por favor que te quedes allí porque el próximo tema es muy interesante. Vamos a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, pero nos vamos a detener puntualmente en la sífilis, un capítulo y un apartado imperdible. Es fundamental que conozcas. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso. Cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro.
La doctora Claudia Noriega es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. Junto a ella hablaremos en el comienzo sobre las generalidades de las enfermedades de transmisión sexual, mal nombrado, sino infecciones de transmisión sexual. Vamos a escuchar a continuación esta introducción que nos hace la doctora Noriega. Es importante saber que las enfermedades, infecciones de transmisión sexual, antes se le llamaban enfermedades, ahora estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, tenemos como algunos tips en el cual tenemos que tener en cuenta y muy claro. Por ejemplo, hay muchas infecciones de transmisión sexual que son silenciosas, que no dan síntomas, pero que pueden estar contagiando. Esa persona puede estar contagiando. El preservativo, si bien reduce el riesgo de infecciones, pero no lo anula. Hay enfermedades de transmisión sexual que se pueden transmitir a pesar de usar preservativo. Las infecciones, lo bueno de esto es que las infecciones más frecuentes, como es por ejemplo la sífilis, que es con la que vamos a enfocarnos ahora, el HIV, la gonorrea, la clamidia, eso lo podemos prevenir usando preservativos. También tenemos infecciones a las cuales tenemos medicamentos para tratarlas y tratarlas mejorar, que la persona se mejore, pero también tenemos tratamientos en los cuales la persona puede quedar como una enfermedad crónica. Eso es lo bueno que tiene ahora la medicina, porque ha avanzado mucho la medicina. Doctora, la interrumpo un momento, por favor. ¿Hay infecciones que pueden trasvasar una barrera, una protección, el profiláctico? ¿Cuáles son esas infecciones? Una de esas es el HPV. Sí. Si bien el HPV nos protege algo el preservativo, pero no el 100%. Entonces en estos casos el herpes genital también, si bien nos protege, pero no del 100%. Entonces hay algunas enfermedades en las cuales el preservativo tenemos que usarlo, tenemos que saber usarlo bien, pero también tenemos que saber que no es el 100% seguro para prevenir enfermedades. Vamos a hacer referencia puntualmente a la sífilis y con un mensaje de parte de la profesional que es de toma de conciencia tanto de parte del varón como de la mujer. Es imprescindible conocer, saber, estar muy atentos para poder prevenir. Vamos a escuchar. La sífilis, primero te quiero contar que una relación que debería ser tan linda, cuidada, placentera, en un contexto de comunicación, de encuentro y consentimientos, si no tenemos el cuidado que corresponde, se puede convertir en algo tan grave y tan catastrófico como es la lesión a la salud. Y estoy hablando de las infecciones y entre ellos vamos a la sífilis. Bien. ¿Qué es la sífilis? Esto que me preguntabas vos, es una infección de transmisión sexual en la cual, te doy un pantallazo médico, es transmitida por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Se contagia cuando hay relaciones sexuales de una persona enferma con una persona sana. Y esta persona enferma es la que tiene síntomas. Muchas veces esta persona enferma no se da cuenta de estos síntomas, porque ya te voy a contar cuáles son estos síntomas, que muchas veces la persona no lo tiene en cuenta. Entonces, la sífilis es una de las enfermedades en las cuales la podemos prevenir usando preservativo. Hablar de sífilis es hablar de manifestaciones o sintomatología prácticamente inexistente. O si se da, se le resta importancia. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escuchar a continuación a la profesional y te pido, por favor, que prestes mucha atención. La sífilis cursa por etapas. Sí. Etapas, la sífilis primaria, secundaria, hablamos de sífilis latente y sífilis terciaria. La persona sana mantuvo contacto con una persona enferma. ¿Cuál es los primeros síntomas? Pueden manifestarse entre los 10 a los 3 meses.
Ahí puede manifestarlo a los 3 meses, puede manifestar los primeros síntomas. ¿Y cuál es el primer síntoma? Es lo que nosotros le llamamos un chancro sifilítico. ¿Qué es esto? Es como si fuera una úlcera pequeña que se puede ubicar en el lugar donde entró este treponema, que puede ser vulva, puede ser pene, puede ser ano, puede ser boca. Entonces, dependiendo de donde entró este treponema, es donde se puede formar esta lesión en sacabocado, que es la úlcera. ¿Qué pasa con esta úlcera? Es una úlcera pequeña o mediana, en donde tiene unos bordes, si tenemos la posibilidad de tocarla, son los bordes que están duros, no duele esta úlcera, y la persona tiene ganglios, tiene como unos ganglios que son como nodulitos que aparecen alrededor de los lugares donde apareció la úlcera. Pero ¿qué pasó? Esta persona, por ejemplo, puede aparecer en la vagina, entonces por ahí es muy difícil que la mujer pueda llegar a verla, o en el cuello del útero, o no solamente o en el ano o en el recto, pero entonces por ahí también es muy difícil ver estas lesiones en estos lugares. Pasa un tiempo, pasa un mes y medio, y esta úlcera se cura, se repiteliza, porque la piel es muy sana, es muy noble y se repiteliza. Entonces la persona o se pone alguna cremita y dice, no, si ha sido una lesión, me lastimé, entonces se pone una cremita y se cura, esta úlcera se cura, pero no. ¿Por qué? Porque la sífilis sigue haciendo diseminación hematógena y se va a otras partes del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que la sífilis sigue en el organismo y se sigue multiplicando. Es entendible que uno no sospeche que está presente esta infección porque desapareció de la zona genital. Pongamos un ejemplo para entender aún más. Imagínate que fue una relación sexual, te pongo en un contexto, fue una relación sexual en una noche con una persona que quizás la conociste en el momento, mantuviste relaciones, no usaron preservativo y bueno, aparecieron estos síntomas a los 3 meses. Entonces, a los 3 meses nunca va a relacionar esta lesión o esta lastimadura, que es con lo que siempre me preguntan, doctora, me apareció una lastimadura en esta región. Y nunca lo relacionan quizás con esta única relación que mantuvo. ¿Qué pasó? Se curó, dijimos que se curó, que pueden pasar 2 o 3 meses con esta lesión, esta lastimadura, este chancro sifilítico, y pasamos acá a la sífilis secundaria. ¿Qué significa? Ya no tengo úlcera, ahora tengo esta diseminación en todo el cuerpo. Entonces puede llegar a tener fiebre, puede llegar a tener ganglios en todo el organismo, que son esas pelotitas, puede llegar a tener un rash, que significa que la piel es como si fuera erupciones en la piel, pero esto va y viene, va y viene, va y viene. Entonces a la sífilis se le llama la gran simuladora, porque tiene un montón de síntomas que imagínate, ya ha pasado casi un año y medio, ¿cómo lo vamos a poder relacionar con este contacto? Entonces acá esta persona que tiene estos síntomas que van, viene, puede tener caída de pelo, puede tener fiebre o febrícula, se medica para esto. Muchas veces nos hacen confundir, es una reacción alérgica, a lo mejor estás con una virosis, pero bueno, no se piensa. La persona, pero pasan 2, 3 años con estos síntomas que van, vienen, y la persona pasa a un periodo que se llama sífilis latente. Todos esos síntomas se curaron. Acordate que ya la persona viene con una sífilis contagiando, o sea, ya viene contagiando. ¿Por qué? Porque nunca se pensó, no se detectó y no se hizo el tratamiento. Y con las personas que estuvo en pareja no se protegió. Pasamos a un periodo que se llama sífilis latente, que ya podemos llegar a llevar 3 años, 4 años. Esta sífilis latente significa que la persona no tiene ningún síntoma. Entonces la persona dice, ya me curé, no tengo nada. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque este treponema, yo siempre digo que es muy pícaro, que busca los lugares para anidarse, para acantonarse. Entonces va y después de 5, 6, hasta 10 años pueden pasar, este treponema va y se deposita en el cerebro, en el hueso, en el corazón, y es ahí donde nosotros encontramos lo que se llaman gomas sifilíticos, que son nódulos de estas bacterias depositadas en estos lugares.
Estamos transitando un tema realmente importantísimo junto a la doctora Claudia Noriega, pero te propongo una pausa muy breve para luego regresar con más sobre la sífilis, las enfermedades de transmisión sexual, o mejor dicho, las infecciones de transmisión sexual. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos que aparecen en nuestra guía profesional. Ya volvemos con más Camino a la Salud. Doctor Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Doctor Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645 037724. Doctor Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645 630084. Atienden en Clínica Valencia. Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos.
El tratamiento es tan sencillo luego de haber obtenido un diagnóstico sencillo también. Vamos a conocer. Ahora la sífilis tiene un tratamiento muy sencillo. Lo bueno que si la diagnosticamos la podemos tratar. ¿Y con qué la tratamos? Con un antibiótico que es súper sencillo de conseguir, que es la penicilina. Depende de la etapa, pero puede ser entre 1 o 3 dosis, pero desaparece. ¿Y cómo la detectamos? Aparte de todo este síntoma, tenemos análisis de sangre, que se llama la BDRL, o que son análisis treponémicos y no treponémicos. No importa, pero tenemos análisis para detectarlo. Supongamos una mujer con sífilis. Se queda embarazada. Puede contagiar a su bebé. La sífilis también puede pasar a su bebé. Por eso, cuando la mujer apenas se queda embarazada, debe recurrir al control, porque dentro de los controles, de toda la analítica que se pide la sífilis. Porque si yo trato a esta mujer, entonces este niño, este bebé, nace sano. Bien. La sífilis la mujer a su bebé lo puede contagiar durante el embarazo, porque hay pasaje placentario. Sí. La puede transmitir durante el trabajo de parto, si es un trabajo de parto, siempre y cuando haya quizá alguna de estas úlceras que yo te contaba. Y la lactancia. Acá vas a preguntar que la sífilis puede pasar, ese treponema puede pasar la leche materna. En realidad no la pasa la leche materna, pero sí se puede contagiar al bebé si la mujer tiene una úlcera sifilítica en el pezón o en la mama. Vamos a ir más allá todavía. Me dejé estar. La verdad que nunca presté atención, nunca me sometí a controles, seguí contagiando, pero de repente en mi organismo comenzaron a accionar distintas cuestiones en los huesos, en el cerebro, en el corazón. Pero, ¿qué pasó en el camino? Vamos a escuchar. Puede terminar en problemas cardiológicos graves, puede terminar en problemas osteoarticulares graves, que ya son secuelas crónicas, que son las que ya pueden llegar a tener. Así que es importantísimo pensarla, diagnosticarla y tratarla. Está clara que es una infección de transmisión sexual, pero ¿existe otra mecánica para transmitir la sífilis? Vamos a escuchar. La sífilis, la única manera de que te podés contagiar es a través de una relación sexual con una persona infectada. ¿Qué pasa en esto? Que como este relato que yo te contaba, que se puede manifestar desde el momento de contacto hasta los 3 meses y de ahí tener una evolución de años, quizás en ese periodo de vida puedes llegar a tener una pareja, le llamamos estable, porque hoy, ¿qué es la estabilidad? Es otro tema, ¿no? Pero bueno, tenemos una pareja en la cual están conviviendo, o varón está en pareja de hace mucho tiempo con C. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? O no se dio cuenta, está transitando en alguno de estos periodos, ya sea la sífilis, claro, en un secundarismo, o sea, en una sífilis secundaria, en una latencia. ¿Y qué pasa? Se pone en pareja con C, llevan años, o que tiene sífilis, contagia a C. Estaban años, se separan, se pelean, se divorcian. ¿Sí? Entre ellos no usaron preservativo, no usaron porque se consideró una relación estable. ¿Qué pasó? O hizo pareja o mantuvo relaciones con J, en la cual no usó preservativo. Por lo tanto, J se contagió. ¿Qué pasó? Se separaron. J y estuvo en pareja con M, pongámosle Miguel. Pero acá con J sí usó preservativo con Miguel, entonces Miguel no se contagió. Pero ¿qué pasó con J? Ella volvió a ser pareja con Marcela o volvió a ser pareja con Claudia. Acá no usaron preservativo y se contagiaron, pero después se terminaron separando. Entonces, ¿qué pasó? Esta otra persona, que también hizo pareja con otra persona, en esta sí usó preservativo, pero con esta no. Esta se contagió.
Pero a la vez, estas dos parejas, esta otra pareja tiene otras parejas aparte, porque pueden haber parejas concomitantes en el mismo momento. Entonces, contagia a otra persona y con otra persona que usa preservativo no la contagia. Y así puedo seguir, por mucho tiempo, por mucho. ¿Qué significa esto? Que es como si fuera una red en la cual, si no cortamos esta transmisión, podemos seguir mucho tiempo y pueden estar contagiadas muchas personas y en las cuales no nos damos cuenta. Y es por esto que la sífilis en la Argentina y en San Juan, que no queda exento, ha aumentado. Y ha aumentado, te podría decir que casi el 50% en los últimos 5 años. Y ha aumentado más en mujeres que en varones. Y vos me vas a decir, bueno, pero ¿por qué mujeres son las que más contagian? No, la mujer es la que, primero, la que más controles se hace. Y segundo, que por ahí, ¿por qué ha aumentado? Por esto que te contaba, que hay estas lesiones en lugares que no vemos. Por ejemplo, puede estar en la región, esta úlcera puede estar en el recto y no la vemos, puede estar en la boca y no nos damos cuenta. Entonces, ha aumentado esta enfermedad. Y en las edades son aproximadamente entre 20 y 35 años. ¿Qué significa esto? Que ha aumentado en la edad fértil. ¿Por qué? Porque hay menor noción de riesgo. Por ahí piensan las personas, no, si es una relación, a lo mejor no hay penetración y no me voy a contagiar. O uso preservativo, lo uso en el momento que el varón va a eyacular y hay penetraciones sin preservativo. Entonces hay poca noción de riesgo, hay mal uso del método de profilaxis, de prevención, y justo es una etapa en donde más parejas o más recambio de pareja hay, que es entre los 20 y 35, 40 años. La profesional en el final del informe hace referencia a una sigla que deberías grabártela. PB corta T, PBT. ¿Qué significa? Con este mensaje nos quedamos junto a la doctora Claudia Noriega. Esto vendría a ayudar a que podamos pensarlo y prevenirlo. PBT, ¿qué es? Preservativo. Vacunación. Tenemos enfermedades que nosotros nos vamos a vacunar y nos va a prevenir, entre ellos hepatitis B, HPV. Toda persona que tenga una hija, hijo de 11 años, que se acerque al centro de salud para vacunarse. Al día de hoy está la vacuna del HPV. El HPV es otro gran tema que yo te lo puedo resumir fácilmente o rápidamente, que es el causante del cáncer de cuello de útero. Exacto. Y el testeo, hacer estos testeos en forma frecuente, en forma seguida, cuando cambias de pareja, cuando sin tener síntomas. No es necesario que tengas síntomas para poder hacerte un testeo, porque imagínate si estos síntomas que yo te he contado no te han llamado la atención. Entonces tenemos que testearnos en forma frecuente, en forma seguida, no esperar a tener síntomas. Si tenés algún cambio de pareja o agregás alguna pareja a tu relación, hay que testearse. PBT, preservativo, vacunación, testeo. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes en otro Camino a la Salud a las 18, con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirte, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.